Ahí estamos grabando. Bueno, Shabbat Shalom con todas ustedes, queridas hermanas. Gracias por este tiempo. Vamos a iniciar primero leyendo todo el capítulo 5 de Amós. Un llamado al arrepentimiento. Escucha, pueblo de Israel. Oye este canto fúnebre que entono. La Virgen, la Virgen de Israel ha caído. Nunca volverá a levantarse. Yace abandonada en el suelo y no hay quien la levante. El Señor soberano dice: cuando una ciudad mande a 1000 hombres a la guerra, solo volverán 100. Cuando un pueblo envíe a 100, solo 10 regresarán vivos. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel: vuelvan a buscarme y vivan. No adoren en los altares paganos de Betel, en Betel. No vayan a los altares de Gigal ni en Berseba, pues el pueblo de Gigal está arrastrado al destierro y el pueblo de Betel está reducido a nada. Vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Traten al justo como basura. El Señor, quien creó las estrellas, las Pleiades y el Orión, Él transforma la oscuridad en luz y el día en la noche. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Con poder y deslumbrante velocidad destruye a los poderosos y aplasta todas sus defensas. ¿Cómo odian ustedes a los jueces justos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres, robándole el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Así es que los que son listos permanecerán con la boca cerrada, porque es un tiempo malo. Hagan lo bueno y huyan del mal, para que vivan. Entonces el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador, así como ustedes han dicho. Odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Habrá llanto en todas las plazas públicas y lamentos en cada calle. Llamen a los campesinos para que llore con ustedes y traigan a los que le pagan por lamentar. Habrán gemidos en cada viñedo, porque yo los destruiré a todos, dice el Señor. Advertencia sobre el juicio que viene. ¿Qué aflicción les espera a ustedes? Que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor. No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye del león, solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso, apoyan su mano contra una pared en la casa y lo muerde una serpiente. Así es el día del Señor. Será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Odio todos los grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus fiestas, de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Israel, ¿acaso era para mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? No, servías a tus dioses paganos, Sakut, tu dios rey, y Kuyum, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo. Por lo tanto, te mandaré al destierro, a un país al oriente de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos celestiales. Amén, hermanas. Entonces, lo que vemos acá en Amos 5 es lo que venimos viendo tanto en la introducción y a quién fue llamado Amos. En lo que estuve leyendo en ciertos comentarios, también eran libros históricos, es que quizás Amos, hay capítulos que no los dijo, nosotros los podemos ver como capítulos, pero estos encuentros o estos escritos quizás fueron
dichos en diferentes lugares, ¿no? De donde él fue llamado, al reino del norte, ¿se acuerdan, no? Entonces, por eso es que quizás vemos la repetición del mensaje de Amós. Pero si hay repetición en el mensaje es porque el Señor quiere que nosotros aprendamos algo, ¿no? Porque digo, Señor, es muy parecido, ¿no? Un poco también lo que dijo Dani, lo que veníamos viendo, lo que vimos en el capítulo 1. Pero bueno, vemos también, tenemos que ver cómo Amós como profeta, y eso nos incluye a nosotras, cómo llevaba su mismo mensaje a los diferentes lugares, ¿no? Con el mismo sentir. No es que cambiaba su mensaje, sino es que él estaba bastante firme con lo que iba a decir, con el mensaje delante del Señor. Bien, ahora vamos a ver el estudio. Ya les comparto. Bien, ahí pueden ver la pantalla. Sí, ya, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar y el versículo o la frase más famosa de este capítulo es buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Bien. ¿De qué se trata este capítulo? Vamos a ver de qué se trata este capítulo y dice, en el capítulo se presentan dos profecías sobre Israel. La primera llama al pueblo a regresar a Dios, lamentando su caída y criticando sus pecados sociales, como la injusticia y la corrupción. La segunda advierte que el día de Dios no será de salvación, sino de calamidad, y critica a Israel por ofrecer sacrificios vacíos mientras van pecando. Se concluye con la profecía del exilio como castigo por su desobediencia. Es lo que nos dice, es lo que vamos a ver en este capítulo. Como les dije al principio, es una continuación de lo que nosotros vemos desde Amós, desde la introducción. Y recordemos que Amós no era un hombre que estudió para ser profeta, fue un llamado del Señor, que él con lo que tenía, incluso sus recursos, se puede decir sus recursos tanto económicos como intelectuales y como físicos, él los utilizó por completo para llevar su palabra. Recordemos que él era de Tecoa, del reino del sur, y fue llamado al reino del norte. Y recordemos que en ese tiempo el reino del norte estaba como rey Jeroboam y en el reino del sur Usías, que ambos pecaron delante del Señor. Pero el reino del norte era un reino próspero, ¿no? Ya lo venimos viendo desde Oseas. Era un reino próspero, Jeroboam, la verdad es que si bien pecó delante de los ojos del Señor, él prosperó tanto en la parte de los bienes, en la parte política, él fue uno de los primeros que conformó la parte de esta economía a través de los barcos, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a entender que muchas veces nosotros admiramos a cierto tipo de personas que son activas, ¿no? Que digamos, bueno, a esta persona le va bien económicamente, ¿cómo hace? Y lo comenzamos a seguir, sobre todo ahora en este tema de las redes sociales. Pero recordemos y siempre tengamos en la mente a Jeroboam, ¿no? Jeroboam era muy exitoso, pero no hizo lo bueno delante del Señor. Entonces muchas veces podemos seguir a personas que estén confiadas o personas que estén, sí, que estén confiadas en sus riquezas y muestren su éxito a través de su inteligencia o lo que han logrado, ¿no? Pero recordemos que eso tampoco le agrada al Señor, porque el Señor dice que todo lo que tú hayas logrado eh, en tu vida es gracias al Señor. Un momentito.
Bueno, entonces esto es lo que vamos a ver en este capítulo, porque vamos a entender, y ahora que ya leímos Amós 5, cómo también va en contra de los líderes, tanto sacerdotes de la Casa del Norte, que son personas que sabían de la palabra del Señor, tenían la ley del Señor, pero se habían dejado llevar por estas costumbres paganas. Y también nos lleva a entender en Amós que actualmente podemos seguir a personas que supuestamente están bien exitosamente, pero siempre recordemos a Jeroboam, ¿no? Jeroboam era exitoso, pero no hizo lo correcto delante del Señor. Vamos con los primeros dos versículos y ubiqué esta imagen porque justamente este capítulo 5 es un cántico fúnebre, ¿bien? Este cántico fúnebre, como lo dice en la palabra y como nosotros lo estudiamos en la introducción de Amós, eh, este, eh, no sabemos bien cómo estaba entonado, no menciona si se entona con alguna, eh, con algún instrumento como en los salmos, solo dice que es un canto fúnebre. Y me llama mucho la atención de este canto fúnebre, que lo vamos a ver más adelante, yo me acuerdo que de pequeña, yo a veces cuando lloraba, mi abuelita me decía, te vamos a contratar como esas señoras del campo que se contrataban para llorar en los funerales. Y yo le decía a mi abuelita, ¿cómo? ¿Contrataban a gente para, para llorar en los funerales? Dice, sí, contrataban ahí unas mujeres para que fueran las primeras en llorar en los funerales. Y yo le decía a mi abuelita, eso puede ser un buen trabajo para mí, porque a mí me gusta llorar. Entonces mi abuelita dice, sí, quizás vas a tener trabajo llorando en los funerales. Y siempre me quedé con esta idea. Y siempre pensé que esto lo que decía mi abuelita era una broma para que yo dejara de llorar. Pero en realidad es una costumbre bíblica. Y lo vamos a ver acá, ¿no? Esto de estas mujeres que lloran, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Y estos cantos fúnebres, ¿no? Sí existían. Entonces yo pensaba que era mi abuelita que me inventaba para que yo no llorara más, ¿no? Adriana dice las planideras, no sé, bueno, vamos a ver. Entonces, dice en los primeros dos capítulos, oíd estas palabras, dice Amós, que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Sobre todo el versículo 2 me llamó mucho la atención porque yo dije, Señor, dice que cayó la Virgen de Israel, que caímos y no hay quien nos levante. ¿Cómo Amós va a decir eso si nuestro Salvador, en nuestro Mesías Yeshua, Jesucristo nuestro Señor, fue quien nos levantó? ¿Acaso Amós se confundió? ¿O qué estaba diciendo Amós? Porque dice, no hay quien la levante. Y claro que sí hay quien nos levante, que es nuestro Salvador. Podemos también concluir con este mensaje, ¿no? Una de las, para entender este capítulo, es que cayó, pero su muerte no sería para una muerte eterna, sino que su muerte sería para testimonio de quién iba a venir a salvarla a, a esta Virgen de Israel que ha caído, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención y vamos a estudiar un poquito lo que dice Jeremías 31 para que lo vayamos buscando en nuestras Biblias, Jeremías 31, y ya sabemos lo que se trata Jeremías del 31 al 33, esos capítulos que habla sobre el nuevo pacto. Pero vamos a ver lo que dice Jeremías 31 en los siguientes versículos. Es en Reina Valera, del 1 al 6. Dice, en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por su pueblo. Así ha dicho el Señor. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. El Señor se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en los montes de Efraín, levantaos y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios.
Lo que vemos en esta introducción de Jeremías 31 es que sí, es verdad lo que dice Amós. Cayó la Virgen de Israel, dejó de ser virgen, como lo dice su palabra, se prostituyó, se fue, no cumplió el propósito de ser llamada como tal, como virgen, perdió. Pero ¿cuál vemos, cómo vemos este testimonio de quién salvará de la muerte a a esta virgen? Y lo vemos con nuestro Mesías. Cuando acá en Jeremías la profecía dice que el Señor va a prolongar su misericordia, perdonará a esta virgen de Israel. Y por eso dice en el versículo 4, aún te edificaré y serás edificada. El Señor no ha terminado la obra que ha comenzado con nosotros, hermanos. No ha terminado, porque el Señor va a seguir edificando en nosotras, va a seguir adorándonos con nuestros panderos y saldremos alegres en danza. Estamos en ese proceso de ser levantadas por el Señor porque sí caímos. Entonces, cuando vemos que Amós nos dice, no hay quien nos levante, no hay quien la levante, pero en realidad no es una muerte de muerte eterna, sino es una muerte para saber quién, que a través de esa muerte, quién nos viene a salvar y nos resucita para que podamos continuar con la promesa que dice el Señor. Y el único que puede ser posible es nuestro Mesías, nuestro Salvador. El único que nos puede purificar y el que nos devolvió la identidad es Él. Continuamos con el versículo 10. Dice, oí palabras del Señor, mismo Jeremías 31:10. Oí palabras del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces, la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Entonces, lo que vemos aquí en Jeremías es que el Señor nos va a devolver, nos devolverá esa alegría. Eh, una vez más, vemos lo que nos dice Amós con este canto de lamento. También pongámonos en el contexto que estábamos, todo este canto, el capítulo 5 bien lo dice, es fúnebre, es pesado, es de dolor, es de muerte, es de condenación, es de juicio. Entonces, eh, Amós iba advirtiendo con fuerza y con dolor, iba advirtiendo como debe de ser, como cuando una madre primero le habla al hijo y le dice, le da un consejo, le da un consejo y el hijo no escucha. Y después viene la madre y te dice, mira, va a pasar esto. Y ahí habla con las palabras más fuertes. Pues bueno, Amós iba con esas palabras fuertes, ¿no? Entonces, eso también nos llena, hermanas, que muchas veces somos sutiles con los mensajes, por ejemplo, a nuestros hermanos, a nuestras amigas de la fe, vamos con delicadeza para que no haya nada, no se lo tomen a mal, pero cuando hay amor y cuando hay corrección, es un poco fuerte el mensaje. Y Amós nos da un mensaje fuerte de corrección. Ahora vemos que también Jeremías dice que si bien este mensaje es fuerte, pero que hay consolación, que hay esperanza para aquella virgen que se cayó, que murió y que no hay nadie quien la levante. Y la esperanza es con nuestro Mesías. Continuamos con el versículo 3. Porque así ha dicho el Señor, Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Entonces lo que vemos acá es que va a haber una reducción, hubo una reducción de la población en el contexto del juicio sobre Israel. Esto lo que nosotros hablamos es sobre la dispersión. Una de las conclusiones de este versículo puede ser la dispersión y otra de las conclusiones puede ser de que el Señor mandó juicio a estas naciones y el pueblo de Israel, al momento de salir a la guerra, morían constantemente sus, eh, sus ciudadanos. Entonces son estas dos vías que hay, la dispersión y tanto los hombres que morían en guerra. Versículo 4 o 5 dice, pero así dice el Señor a la casa de Israel.
buscadme y viviréis. Teshuvah. Una de las palabras cuando estamos estudiando Amós o vemos eh, en algún otro estudio, nos recordamos de Amós, recordemos Teshuvah. Siempre Amós nos va a estar diciendo en todos los capítulos, vuelvan al Señor, arrepiéntense. Y lo que vemos aquí es que en este versículo 4, Amós dice, buscadme, dice el Señor, que lo vuelvan a buscar y así van a vivir, pueblo de Israel. Y no busques a Betel, ni entres en Gigal, ni paséis por Berseba, porque Gigal será llevado en cautiverio, que fue lo que pasó, y Betel será deshecha. Esto nos ayuda bastante el estudio que hizo Dani la semana pasada sobre estas ciudades, tanto Betel, Gigal y Berseba, Gigal, que eran centros de cultos idólatras, ¿no? En los cuales pretendían hacerse sacrificios, adoraban a dioses paganos. Aquí en Gigal, aquí Samuel fue juez y Saúl fue nombrado rey. Más tarde esta ciudad fue utilizada al principio para cultos para el Señor. Y en los mismos lugares donde se hacían el culto para el Señor, se distorsionó y comenzaron a hacer culto a estos dioses paganos. Y esto lo vamos a ver en Primera de Samuel 10:8, cuando dice, luego bajarás delante de mí, eso le dice Samuel a Saúl, luego bajarás delante de mí a Gigal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga y a ti te enseñe, y para que venga a ti y te enseñe lo que has de saber. Wow, esto me llamó un montón la atención porque dije, Señor, en los mismos lugares donde fue elegido para adorarte a ti, se destruyó todo, se dispersó todo, se cambió todo y comenzaron a hacer en los mismos lugares cultos a los dioses paganos. Y yo dije, Señor, es que claro, tú no eres un lugar físico, porque a veces nosotros como humanos nos adaptamos a un lugar, ¿no? Y nos pasaba cuando nosotros comenzamos a entender un poco sobre la palabra del Señor, sobre sus raíces, y nos tocó a muchas de nosotras salirnos de una iglesia, de un lugar físico, a pasar a nuestra casa, a reunirnos de vez en cuando, se nos hacía difícil y constantemente nos decían, lo que estás haciendo está mal, porque el Señor dice que tenemos que juntarnos, tienes que congregarte. Entonces siempre se nos venía a la mente, y al menos a mí me da cargo conciencia de decir, necesito este lugar físico. Entonces pensábamos que el lugar físico, ahí iba a reinar el Señor. Y es verdad, puede reinar el Señor ahí, pero el Señor está donde está su presencia, donde es llamado su espíritu. Y me llama la atención que en los lugares donde supuestamente son lugares santos de adoración al Señor, después se convirtieron en lugares de adoración pagana. Entonces, hermanas, no nos podemos ni siquiera afianzar en una casa. Es lo que en este estudio le decía a mi esposa. Ay, que vivimos con nuestra casita, a ver cuándo construimos nuestra casita, cómo vamos a hacer nuestra casita. Ya, o sea, de un tiempo para acá, como que nuestro sueño era la casita. Y es lindo, sí, porque uno comienza a trabajar, comienza a ahorrar, esto y lo otro. Después viene un problema en el estado y, ay, todo lo que teníamos ahorrado tenemos que pagarlo para otra cosa. Entonces, habíamos endiosado tanto esta idea de una casa. Y yo le dije, haciendo este estudio, yo dije, wow, no nos podemos afianzar a un lugar, porque el Señor mismo dice, o sea, imagínense, hermanos, pongámonos en este lugar, Samuel decía que en este lugar íbamos a ofrecer ofrendas de paz, un lugar santo, y después se convirtió en un lugar pagano. Entonces, los lugares físicos ni siquiera corresponden al Señor, no nos podemos dejar llevar, no nos podemos encariñar, no podemos endiosar un lugar físico, porque estos lugares físicos pueden cambiar para cosas incorrectas. Y así también los lugares que han sido lugares de pecado, el Señor lo puede limpiar para que sean lugares santos. Esto a mí me llamó un montón la atención y dije, Señor, eh, ya sí estamos con esta idea de la casita, pero tú ya nos has dado ahorita una casa en la cual estamos aquí, ¿no? Y quizás tanto enfocarme en cómo quisiera que sea mi casa, he dejado de amar en la casa que tú me has dado ahora y la he despreocupado. Entonces, no sé, quizás el Señor, ese mensaje también sea para ustedes, hermanas, que no es el lugar físico, no es el lugar que quizás el Señor nos ha dado, sino donde nuestro espíritu nos ha de llevar.
Si quiere el Señor nos lleve, por ejemplo, mira, la señora Esther ahorita está en Cuenca. La señora Esther parece una misionera de aquí a allá. Entonces, cualquiera diría, ya, señora Esther. La señora Esther dice, ah, he de extrañar mi casita. Pero si a la señora Esther el Señor le vuelve a decir, Esther, tienes que volver a Estados Unidos a visitar a tu hija, ir a Cuenca a visitar a tu hija Maro, la señora Esther lo volverá a hacer una y otra vez, porque es la voz del Señor. Entonces, esto me llama la atención que en el mismo lugar donde se adoraba a los dioses, al Señor, se adoran los dioses paganos. Y les hago un recordatorio en Oseas 4, capítulo 15, nosotros estudiamos también sobre Gigal, cuando dice, si fornicaras tú Israel, a lo menos que no peque Judá. O sea, como se acuerdan, ¿no? Que Judá no peque ya que lo está haciendo Israel. Y no entres a Gigal. Mire, que el mismo mensaje que Oseas le da al pueblo de Judá, Amós se lo está dando también al pueblo de Israel. No entren a Gigal. Entonces, en este comentario dice que estos lugares eran lugares de idolatría de Israel. A Judá se le prohibía ir a Gigal, porque después iban y juraban, vive el Señor, porque jurar por el Señor en un lugar de idólatras sería asociar al Dios vivo con ídolos, como lo dice Sofonías 1:5, lo cual Dios prohibió expresamente. Y en Sofonías dice, acabaré con todos los que suben a los terrados para rendir homenaje al sol, la luna y a las estrellas. Destruiré a todos los que me rinden homenaje a mí, pero al mismo tiempo rinden homenaje al Dios de Moloch. Bueno, entonces, hermanas, este versículo 4 nos dice que busquemos al Señor y viviréis. Y no entremos en lugares o no codiciemos lugares físicos que creemos que tienen la presencia del Señor. Cuando la presencia del Señor va con nosotros y nos guía a diferentes lugares. Bueno, gracias, Señor. Y vuelvo a poner esta imagen que me gusta mucho. A veces la veo cuando estoy un poquito triste o necesito de la palabra del Señor y digo, Yamila, tienes que ser como el hombre de rojo, ¿no? Quizás ir por los caminos del Señor, te vas a encontrar solo muchas veces, la gente no te va a entender, pero eso es lo que dice el Señor. Todos van por la vía que todos van, ¿no? Pero el Señor nos está diciendo, buscadme y viviréis, ¿no? Busquemos al verdadero el Señor que tiene el control de todo y obviamente ya tiene la respuesta a todos los problemas o dudas que tenemos en estos momentos. Del versículo 6 al 7 dice, buscad al Señor y vivid. Vuelvo a repetirlo, Amós. No sea que acometa como fuego a la casa de José, en este caso la casa de Israel también, y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia lo echáis por tierra. Recordemos que Amós era un poeta, tenía un léxico de poeta también bastante popular, ¿no? Quizás utiliza palabras para que las personas que lo escuchen lo puedan entender. Cuando dice que, bueno, esta palabra acometer quiere decir embestir con ímpetu y ardimiento, o sea, quiere decir que va, no sea que el Señor vaya con todo a eliminar a la casa de Israel y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. ¿Por qué? Porque en Betel estaban estos, si bien había los cultos a los dioses ajenos, en Betel también existían los falsos profetas o los que creían estar en la palabra del Señor, pero también eran pecadores. Entonces, dice acá Amós, anda y busca al Señor y podrás vivir. ¿No será que el Señor venga con todo y te elimine, casa de Israel, y ni siquiera haya en Betel o estos amigos de la vida, ¿no? Que te ayuden? No van a haber, en ese momento no habrá. La palabra, bueno, en otra traducción dice, vuelvan a buscar al Señor y vivan, de lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Wow. Los dioses de Betel o estas personas del mundo no serán capaces de apagar las llamas. Ustedes tuercen la justicia, el versículo 7, y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura, ¿no? Eh, lo que aquí esta palabra de ajenjo, ¿no? Es amargura. O metafóricamente, lo que encontré en la palabra en el original, el ajenjo también era utilizado metafóricamente para decir justicia pervertida, ¿no? Y aquí ya entramos un poquito. Amós también habla a los líderes de esta ciudad, ¿no?
que no cumplían la palabra del Señor y que obviamente toda la justicia y toda la justicia supuestamente que ellos hacían, pues no estaba correcta delante del Señor. Versículo 8 al 9. Por lo tanto, dice Amós, o sea, no sigan a estos dioses ajenos, no vean a un lugar físico, ¿no? Como su salvación, sino que busquen al Dios, como dice acá. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y las vuelve las tinieblas en mañanas, y hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, el Señor es su nombre, que da esfuerzo al despojado sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Yo dije, wow, qué lindo, ¿no? Como aquí Amós en su conocimiento engrandece y alaba al Señor. Dice, ¿cómo te vas a ir tras esos dioses cuando el Dios es el creador de todo, el creador de lo más mínimo, de la partícula más mínima, la más grande? Ese es el que tiene el control de tu vida y eso se nos olvida constantemente, hermanos. Comencé a buscar un poquito sobre estas Pleiadas y el Orión y son esta imagen que ustedes ven atrás, que son todas las lunas, todas las estrellas, ¿no? Las Pleiades son como una acumulación de estrellas que a veces podemos ver en nuestros países durante cierta época del año, ¿no? Hay países que constantemente están viendo este acúmulo de estrellas, pero es algo hermosísimo, ¿no? Es algo que ni siquiera tengo las palabras para explicar porque ni siquiera es mi profesión, no sé ni cómo mostrárselo ni decírselo, pero es estudio que lleva la vida entera. Ver cómo la unión de estas estrellas tienen una conexión, una energía, eh, que se sigue estudiando, que siguen sacando teorías, que a partir de esto han inventado un montón de teorías a través de los signos, que eso que te dan energía, que si bien es cierto, que si bien es cierto, las energías que pueden dar, por ejemplo, cuando son la luna nueva que menciona el Señor, ¿no? Y todas estas lunas nuevas, cómo tienen que ver con la cosecha, que ya lo hemos visto también en los profetas, pero todo eso es para la obra del Señor, no para hacer obra que no sea del Señor. Entonces, eso también se ha desconfigurado un poco. Estas Pleiadas y el Orión, si ustedes pueden estudiarlas en su casa, es un tema hermosísimo. Yo al menos me quedé impactada, dije, voy a solo traer esta imagen, ¿no? Para no explayarme mucho, pero es algo hermosísimo ver que nuestro Dios es el creador de esto. ¡Wow! No puedo creerlo. Es infinito. Esto es lo que Él se trata. Entonces, esto es lo que les dice Amós. Como el creador de todo lo que ustedes ven, ¿no? Y asumo que Amós lo tuvo que haber dicho porque también en este tiempo existían estas filosofías, como ya la hemos estudiado, estas filosofías que hablan sobre la magia y sobre la luna y las estrellas. Entonces, Amós lo mencionaba que eso pertenecía al Señor y que Él fue el creador de todo eso. Entonces Amós le dice, no sigas a esos dioses, sino que al Señor, el Señor el que está con nosotros, el que quizás al que no tiene fuerzas le da las fuerzas necesarias para que destruya al que realmente tiene las fuerzas. Versículo 10 y 11. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, al que hablaba lo recto lo abominaron. Acuérdense que en Amós 1 también Amós dice, ustedes insultan a los profetas, ¿no? En este caso los vuelve a repetir con otras palabras. Ustedes aborrecen al reprensor, al que viene a reprenderlos, ustedes lo aborrecen, ¿no? Y no quieren escuchar al que habla lo recto. Entonces, en Amós 1 vuelve a mencionar, lo menciona a el profeta, nos dice que este pueblo ya no quiere saber nada de la palabra del Señor, peor de los profetas. Entonces, ¿cómo es posible si el Señor dejó los profetas como representante de él y que el mismo pueblo no pueda escuchar a los profetas porque se creen por encima? Porque recordemos que el reino del norte era un reino próspero. Entonces, a veces cuando tenemos prosperidad, no pensamos en el Señor, creemos que estamos bien. Y esto es lo que le pasó también al pueblo. Versículo 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificáis casas de piedras labradas, mas no la habitáis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis vino de ellas.
el Señor dice que pusiste sobre este pueblo, sobre este pueblo que era pobre, porque había también, si bien el reino del norte tenía una prosperidad, existía una división clara sobre las clases sociales. Y existía la clase social pobre, de la cual vivían, porque eran los que trabajaban en la tierra, los que labraban la tierra, los que cosechaban. Entonces, de estos vivían los grandes mandatarios, tal cual como estamos viendo en estos tiempos. Entonces dice el Señor que a ellos les ponía un gran peso sobre todo lo que ellos tenían que dar de trigo, no les pagaban lo que era lo justo, ¿no? Entonces el Señor dice que les va a mandar un castigo a ellos, a estos hombres, ¿no? Que no fueran justos. Y el castigo es que si bien ellos hicieron casas hermosas, no la van a habitar, y que si bien plantaste viñas hermosas, hiciste todo el sacrificio, no le pagaste lo justo que era a tus trabajadores, pues no vas a no vas a ver vino de ellas. Y eso siempre nos va a llevar a este versículo de Eclesiastés 2:26 que dice, porque al hombre que le agrada, a Dios le da, nuestro Señor le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Yo les voy a contar un tema que es bastante personal, pero es necesario contar esto para testificar el nombre del Señor. Cuando yo conocí a mi esposo, él me dijo, mira, yo tengo un terreno en cierta localidad, un poco lejos de nuestra ciudad de origen. Bueno, y él me dice, no sabes, yo ese terreno lo adquirí súper económico, ¿no? Eh, fuimos algunos y nos fuimos a posicionar. Y yo dije, posicionar, y esa palabra a mí no me gusta, ¿no? Porque le digo, pero te dieron ya los papeles y todo. Me dice, sí, 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 eso con el tiempo, pero ya nos fuimos a posicionar. Yo ya hice la cerca, ¿no? Con otros amigos hicimos la cerca y ya nos posicionamos. Y yo en mi mente, "Ah, pero ¿cómo te vas a posicionar si no tienes papeles?" Y yo, bueno, no, quizás yo no sé mucho sobre terreno, pero en lo que yo entendía, bueno. Y después de un tiempo, eh, antes de casarnos, yo le digo, bueno, ¿no? Porque en mi mente, yo también voy a ser dueña de este terreno, vamos a ver en qué condiciones legales está, ¿no? Entonces él me dice, no, de eso no hay problema, me dice, ya ese terreno está. Y le digo, bueno, Luis, mira, yo voy a confiar en usted, le digo, pero no hay nada malo, no, eso ya está, ese terreno ya está posicionado. Yo, bueno, le digo, pero no vamos a vivir allá porque no es una ciudad, no, no, me dice, ese terreno después construimos una casa, lo que sea, o revendemos el terreno. Perfecto. Bueno, un día, él ya antes, no, ya nos casamos y todo, y él un día me dice, yo le digo, amor, vuelve a preguntar sobre esto, ¿no? Y ahí fue que él me dice, sí, sí, voy a averiguar. Y ahí me dice, él hizo una llamada y todo, y yo en mi mente, ay, señor, si este terreno no es tuyo, ya llévatelo, ay, que se lo lleven. Yo no quiero saber nada porque imagínense que sea ilegal. Y efectivamente, hermanas, mi esposo dice, creo que este fin de semana nos tenemos que ir a ver el terreno. Y le digo, ¿cómo? ¿Cómo ir a ver el terreno? Porque dicen que se han posicionado otras personas ahí en la cerca que yo hice. Y tenemos que ir a sacar a esas personas. ¿Yo qué? Yo no voy a ir a sacar, le digo, amor, eso ya está. Esas personas a veces te pueden matar. Necesitamos ese terreno ahora. Y yo le digo, a ver, amor, ¿cómo se obtuvo ese terreno? Me dice, ese terreno lo obtuvimos como se obtienen la mayoría de terrenos acá. Nos dijeron, fuimos a posicionarnos, nos agarramos un pedazo, dimos un dinero a una persona ahí ficticia y ya el terreno poco a poco, si vamos haciendo una casa, ya el municipio nos da las escrituras. Le digo, pero ese terreno no es tuyo, ese terreno es de alguien más y la gente se fue a posicionar. Entonces, eso es como robado. Me dicen, no, no, porque es legal. Si bien en Ecuador hay una ley que dice eso, que después de tantos años de tú haberte posicionado en un terreno donde los dueños no dicen nada, ya pasa a ser tuyo. Le digo, pero no, eso puede ser la ley de los hombres, le digo, pero muchas veces la ley de los hombres no es la ley del Señor. Le digo, no, amor, deje que se pierda ese terreno. Vamos a verlo, fuimos a verlo y efectivamente ya habían dos casas en eso que había puesto mi esposo. Me río ahora porque en ese momento dije, ay, amor, eh, dos casas ya habían construidas con todo, ya estaban pero viviendo ahí. Y mi esposo dice, bueno, igual voy a intentar lo último, voy a llamar al que nos vendió el terreno para que lo saque.
Le digo, no, amor, ya está. Entonces, él llamó diciéndole que ya no iba a hacer nada, que bueno, que no se puede hacer nada. Y el mismo tipo que le había vendido los terrenos le dijo, mira, se puede hablar con estas personas y se le da tanto dinero. O sea, todo mal. Y le digo, no, amor, no, no, ya está con ese terreno, dejémoslo ahí, ¿no? Bueno, y después un día nosotros estudiando, eh, no me acuerdo bien que estamos estudiando la palabra, mi esposo me dijo, amor, estamos estudiando este Eclesiastés. Me dice, amor, ahora logro entenderlo del terreno. Mira, ese terreno eran grandes planadas de terreno, hectáreas sobre hectáreas, que era dueño una familia, en particular acá en Ecuador. Este señor había adquirido hace décadas atrás estos terrenos porque él era algún jefe político de la ciudad y asumimos que él se tuvo que haber quedado o robado todos estos terrenos, ¿no? La avaricia, porque ni siquiera que podías construir ahí una nueva ciudad. Bueno, eso querían esas personas. Estas personas en particular les cayó una maldición, hermanas, una maldición, literal. Se murieron todos, se iban muriendo uno por uno. Y sus herederos, que eran pocos, que era una familia como de 5, no tenían ni qué comer y fueron a reclamar al municipio que esos terrenos eran de ellos. Vayan a sacar a todas esas personas, los van a matar. Así, hermana, una maldición que los herederos no tenían cómo comer y todas esas tierras ahí vinieron otras personas y lo heredaron. Y vemos lo que dice este versículo, más al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que le agrada al Señor. Todas las personas que fueron a vivir ahí eran personas pobres, que comenzaron a construir su casa, aquí hay un pedazo de tierra, me lo agarro y ya está. Y entre eso cae mi esposo con un pocotón de doctores y personas que habían ido también a posicionarse legalmente. Y también las personas dicen, bueno, aquí nos agarramos. ¿Por qué? Porque todo era ilegal, porque esos terrenos desde el principio fueron adoptados con una mentalidad de avaricia, hermanas. Yo me quedé impactada. Ese terreno se perdió, mi esposo perdió dinero, pero lo dice en la palabra. La palabra se lo hubiera advertido. Y como siempre decía mi esposo, si tan solo hubiera estudiado la palabra antes, uff, cuánto dinero me hubiera ahorrado, me dice, cuánto no hubiera pecado. Entonces le comento esto, hermanas, porque quizás a veces eso no sucede, que no estamos viendo. Y es impresionante esto, que el Señor es verdad. Da al pecador este trabajo de recoger, de amontonar, de amontonar. Después vemos, por ejemplo, esta persona tenía mucho dinero y no pudo ni disfrutarlo. Y vino cualquier otra persona y se le salió llevando todo el dinero, todos sus gastos. Entonces, les comento este caso porque yo digo, hay que dar de testimonio al Señor y lo que el Señor pone en nuestro corazón. Dado esto, seguimos con el versículo 12. Dice, porque dice el Señor, yo sé de vuestras rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, soborno, ¿no? Y en los tribunales hacéis perder su causa, hacer perder su causa a los pobres. Esto le habla a los líderes de Israel, a los supuestos líderes le dice, yo sé de sus pecados, ¿no? Que como al justo lo estás afligiendo, no escuchas a los, eh, a los que hablan la verdad y tras de eso recibes soborno y tras de eso en los tribunales no eres parcial. Haces caer al pobre porque quizás el pobre no tiene quien lo defienda, ¿no? Eso nos dice acá Amós, le está advirtiendo. Versículo 13, por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo, ¿no? No sabemos si aquí habla, bueno, en la palabra nos menciona en todos los proverbios, ¿no? Que hay que ser prudente, ¿no? La prudencia te llevará a grandes lugares. El prudente no yerra porque no habla, ¿no? No es que es un aficionado para hablar. Y no, en este caso, el tono en que lo dice Amós, no sabemos si lo dice como, bueno, puedes que ser pecador, pero vuélvete prudente, no digas nada porque es un tiempo malo, ¿no? Porque capaz si hablas algo que no tiene que ver eh, tanto con la palabra o no la palabra del Señor, puedes caer. Entonces no sabemos bien en qué tono, no lo supe entender en qué tono lo decía Amós, si era del prudente a una persona prudente, porque también en los proverbios menciona que el que es necio
cuando calla pasa por sabio. Entonces, prudente también puede ser una persona que no esté en los caminos del Señor, pero que tenga este don de la prudencia. Entonces, no sé bien, Amós, a quién estaba hablando, si era el prudente como del pueblo del Señor o el prudente, una persona normal de los que estaban escuchando su palabra. Versículo 14 y 15. Vuelve a repetir este Amós. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así dice el Señor de los ejércitos, estará con nosotros, como decís. Aborrezcan el mal y amen el bien, y establezcan la justicia en juicio. Quizás el Señor de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. En los otros versículos vemos cómo Amós dice, tienen que hacer lo correcto, porque si no, imagínate que el Señor venga y mande fuego con toda la casa de Israel. Pero aquí Amós poco a poco va aliviando, va eh, sanando, por así decirlo, más tranquilo el mensaje y va diciendo, si van, hacen el bien y son justos y aborrecen el mal, quizás el Señor tenga piedad del remanente de Israel, de la casa de Israel, que lo tuvo. El Señor tiene compasión. Cuando estaba estudiando este versículo del audio de Joseph, Joseph decía, bueno, ¿qué es aborrecer el mal? ¿Cómo amamos el bien? ¿Cómo hacemos, no? Para aborrecer el mal. Y él dice, él dio el ejemplo del chisme, ¿no? Que como ya tan solo no escuchando el chisme, ya estamos haciendo el bien. Y yo creo que eso es lo que más nos cuesta a nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque no siempre estamos alrededor de los hermanos de la fe. No siempre estamos cerca de nuestra pareja, que constantemente estamos tratando de estudiar la palabra del Señor, sino que vivimos eh, en un mundo donde, lo dice la palabra, el príncipe de este mundo es el enemigo. Y estamos constantemente en estos lugares de trabajo o, o, o circunstancias en la cual esto es muy normal, el chisme, el hablar del otro, el, el tener ideas como de avaricia, de dinero, ¿no? Son temas que están a nuestro alrededor. Hace último tuvimos como una reunión con mi esposo, con unas personas, con unos conocidos de él, y wow, hermanas, yo no podía ni hablar. Yo decía, me quedaré pobre toda la vida. Hablaban de todas las técnicas para hacer dinero, que sí, que el marketing, del financing, de la cal que das el 10%, y yo en mi mente la miraba a mi esposo y yo decía, oh, solo me sé los días de descuento en los supermercados y yo ya me creo la mejor ahorradora del mundo, ¿no? Y ellos hablaban como que tenían experiencia, ¿no? Que tú metes dinero aquí, sacas acá, ¿no? Wow. Y él dice, no, y con esto me pude comprar esto, lo otro. Entonces yo me sentía como achicharrada. Yo decía, ¡ay! Me siento brutísima, señor. Ellos saben un montón, ¿no? Y después hablando con mi esposa, le digo, ay, amor, ellos como que saben bastante y eso. Me dice, sí, me dice, pero mira cómo son sus vidas, me dice, amor. No están casados, otros están divorciados, tienen problemas con su familia, algunos no ven a sus hijos, otros trabajan en otra ciudad, ¿no? Solo pasan hablando de esto. Y él me muestra el grupo de WhatsApp, me dice, mira todo lo que hablan. No hay paz aquí, no hay paz. Si ellos tan solo conocieran el día del Shabbat, dijeran, ¿qué es esto? O sea, ellos son tan presos del sistema que ni siquiera pueden pensar en tener un día de reposo porque se van a sentir culpables de reposar en ese día. Entonces eso me dio paz porque le digo, ay, mi amor, yo solo sé los descuentos de los supermercados. Me dice, uy, no, amor, y eso es bastante. Entonces, alegrémonos, hermanas, con todo el conocimiento que el Señor nos ha dado, porque el Señor no nos va a dejar caer. Aquí nos tiene, como dice la señora Esther. Sigamos orando, hermanas, aquí estamos, que el Señor nos tiene hasta cuando Él venga. Y el mejor consejo que nos está dando Amós es, hermanas, busquemos lo bueno, abor aborrezcamos el mal, amemos el bien y seamos justas. Versículos 16 y 17. Por tanto, sí dicho el Señor de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto, dice Amós, y en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán a lloro, y a endechar a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice el Señor. En otra versión dice, en todas las plazas se escucharán lamentos y gritos de angustia, en todas las calles. Llamarán a duelo a los agricultores y a los llorones profesionales para hacer lamentación. Aquí hablamos de estas lloronas, ¿no? Se escucharán lamentos en todos los viñedos
cuando yo pase en medio de ti, dice el Señor. Amós, siendo un hombre campesino, tiene que llevar esta idea, ¿no?, de lo que él conoce del campo, y también porque en estos pueblos, sobre todo el Reino del Norte, afligían mucho a las personas que trabajaban en el campo. Sus pagos no eran los justos. Entonces, Amós decía, ponía este ejemplo como no son justos con aquellos que cosechan el alimento que ustedes están comiendo. Por eso da este ejemplo, Amós, bajo el contexto, lo asumimos, del campo, de las personas que trabajan en el campo, porque es lo que estaba a su alrededor. Entonces, lo que nos está diciendo Amós en estos dos versículos que se entiende es que va a haber lamento, lamento por no estar dentro de los caminos del Señor. Versículo, perdón, aquí, 18 y 19. Hay de los que desean el día del Señor. ¿Por qué querés este día, no? Quizás no se lo menciona bien ahí en Amós, pero por lo que nos dice es que quizás estas personas, el pueblo del Señor ya decía, Señor, ya ven, ya ven. Entonces Amós le dice, ¿para qué dices que el Señor ya venga? No vas a ver qué es lo que te va a suceder, como que primero arrepiéntete, cambia tu camino y de ahí di, Señor, ven, porque si viene ahora el Señor y te encuentra haciendo lo que estás haciendo, como dice, te llevan de agarrada. Entonces dice acá Amós, hay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis que venga ese día? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como que si entrara en la casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra, ¿no? O sea, vendrá y nos va a asombrar ese día. Y a veces uno dice, ay Señor, ya quiero que vengas, ¿no? Entonces la próxima vez que digamos eso, ¡flup!, pensemos primero, hermanas, no, a ver, Señor, danos un ratito más para poder limpiar un poquito nuestro comportamiento. Y lo dice también la palabra que va a dar días de arrepentimiento al Señor antes de decir, Señor, ven. Porque el Señor, si bien será justo, porque quizás nosotros decimos, Señor, ven, porque estamos pasando una condición difícil, pero el Señor también viene a hacer justicia con nosotros. Entonces nosotros también tenemos que ver si estamos ahí con tranquilidad. Y me llama mucho la atención esto que dice y apoyar, que vendrá así de susto, como cuando apoyas en una pared y te muerde la culebra. Algunas que están aquí saben que yo les tengo un poquito de temor a estas lagartijitas que andan en las paredes. Y cada vez que yo voy a prender un foco, primero digo, ay, capaz que voy a tocar una de ellas. Entonces primero veo, no hay nada y ahí prendo. Entonces es verdad, no quiero que me asombre porque ya me ha pasado y es horrible. Entonces me gusta cómo Amós hace estas comparaciones de lo que él mismo ha vivido. Y eso es lindo, hermanas, poder llevar la palabra del Señor bajo los conocimientos, el dialecto y las palabras que nosotros conocemos, ¿no? Porque a veces queremos llegar a la persona incorrecta, ¿no? O, ay, quiero estudiar, quiero poder hablar mejor, ay, quiero saber un poquito más de hebreo, ay, que si lo otro, pero el Señor ya te ha dado palabras, ya te ha dado el conocimiento, incluso el carisma, para que lo lleves a una persona en particular. Y esto aquí es lo que hacemos, lo que él vivió, lo que hay a su alrededor, él lo que lo lleva a través de ejemplos y habla con este conocimiento. Versículo 20. ¿No será el día del Señor tiniebla y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? En otro versículo dice, no, en otra traducción, ¿no será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será por cierto sombrío y sin resplandor, dice este versículo. Eh, yo en esto de acá de que nosotros decimos, Señor, ya ven a justicia, en esta semana estaba leyendo que en Suiza uno siempre dice, ay, quisiera irme a vivir a Suiza, ¿no? Súper adelantado allá todo. Con mi esposa a veces decimos, estas condiciones del país, vámonos a Suiza. Y justamente en la semana leí sobre una noticia de Suiza que hace mucho tiempo un señor desde los años 90, él está a favor de la eutanasia, que quiere decir que las personas mismas deciden cuándo morir. Terrible, pero bueno. Él tanto vino en su cabeza con esto que desde los años 90 hasta actualmente ha trabajado en un sarcófago, por así decirlo, una máquina como, en la cual las personas, si desean morir, pueden entrar al sarcófago, prender un botón y automáticamente mueren. Porque él dice que nosotros somos dueños de nuestra vida y que, bueno, si estamos pasando por alguna enfermedad o algo de muerte y queremos morirnos, él ha creado este sarcófago.
Yo no lo podía creer, yo dije, esto es mentira, voy a comenzar a googlear y voy a ver realmente si es verdad o no estas noticias. Y es verdad, dice, Suiza es uno de los pocos países del mundo a los que los extranjeros pueden viajar para un suicidio asistido y cuenta con varias organizaciones que se dedican a ayudar a las personas a concretar estos planes. No te lo puedo creer. No, esto es algo que no. Wow, señora. Dice, este invento, este sarcófago, dice, tiene un diseño aerodinámico. La llamada cápsula Sarco causa la muerte por asfixia cuando su ocupante libera gas de nitrógeno en el interior, lo que reduce la cantidad de oxígeno a niveles letales. Esta cápsula es un invento de Phyllis Nixken, un médico australiano famoso por su trabajo en el suicidio asistido de los años 90. Yo me quedé impactada, hermanas. Yo dije, ¿qué? Comencé a averiguar en Suiza y hay organizaciones, pero que están en internet, tienen redes sociales, organizaciones que te asisten si tú quieres matarte, legalmente, sin contar con una enfermedad. Puedes presentar que tienes una enfermedad mental, como por ejemplo la depresión, y que un doctor te firme, se tiene depresión, y ya con ese documento te puedes ir a Suiza, pagas millonadas y ellos te asisten a tu muerte. Yo dije, esto no puede ser, señor. Y fue tan fuerte porque a veces nosotros creemos que estos lugares que supuestamente están más avanzados en ciencia y tecnología, ¿no? Que deberían ser la respuesta a todo, no lo es. Entonces muchas veces nos dejamos llevar por estas cosas wow de ciertos países, pero recordemos, si no están testificando al Señor y si no vienen del Señor, no es bueno. Y cuando estaba viendo esto del versículo, dice, hay personas que dicen, ¿no será el día del Señor tiniebla y no luz? No. Eh, tenemos, si bien nos asusta un poco lo que dice Amós, porque Amós nos dice que el día del Señor va a ser horrible, ¿no? Pero hay que esperar ese día, hermana. Hay que anhelar, porque así el Señor lo dice, que tenemos que esperar a que Él vuelva. Porque en la palabra dice que seremos edificadas y seremos transformadas día a día hasta que el Señor vuelva a venir. Y pensar que hay personas que van a hacer lo mismo, pero a su cuenta. O sea, quieren asistir a su muerte a su propia cuenta. Quieren tener el mismo día de oscuridad, pero por ellos mismos, porque son los dueños de su vida. Si bien va a ser lo mismo, nosotras no sé cómo será ese día, pero nos advierte que va a ser un poquito bastante feo, ¿no? Que tenemos que estar preparadas, pero que nosotras, no, el Señor nos está edificando para ese día. Y me entristece profundamente saber que existen estas cosas en el mundo, lugares donde tú puedes pagar para que te maten, como que si vos fueras a reservar unas vacaciones, es lo mismo, te dan un ticket, te dan una, yo me quedé impactada, hermana, y te dan la muerte asistida. 21-24. Estos son uno de los pecados que también Amós vio en el pueblo del Señor, es la hipocresía con sus alabanzas. Aborrecí, abominé a vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieras vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Uno de los pecados que vio fue esta hipocresía con sus alabanzas. Lo que entendemos es que el pueblo del Señor alababa al Señor, ¿no? Cumplía sus fiestas, daba los animales para el holocausto, pero el Señor los llama a todo eso hipocresía. Y yo me acuerdo cuando dimos la introducción de Amós, que eso me llegó mucho al corazón porque le digo, Señor, a veces llegamos a un día de Shabbat o me ha pasado que, bueno, en las fiestas del Señor, ay, no, que la fiesta, que sí, que tenemos que vestirnos con esto, que el pan, que la comida, que no hacer nada, que cuidado algo tenga chancho o camarón. Bueno, nos englobamos en las cosas externas cuando el Señor dice, primero ven lo interno, ¿no? Cuando dice, por eso, quítate toda levadura, pero la que hay en tu corazón. Y aquí nos vuelve a decir Amós, miren, miren lo que dice, hermanas. Ellos hacían asamblea, holocaustos con animales engordados, cantaban, o sea, ellos tenían de todo,
Pero el Señor dice que aborrecía todo eso. ¿Por qué? Porque no iban con un corazón justo. Entonces le digo, Señor, ¿qué nos queda a nosotros? Que ni siquiera sé si vamos a hacer bien la fiesta y todo. Y además de eso, tenemos que ver también qué pasa en nuestro corazón. Entonces el Señor dice, hay hipocresía. Y hermana, esto es muy fuerte para nosotros porque antes de llegar delante de una fiesta, de un altar al Señor, incluso de dar el diezmo delante del Señor, tenemos que ver cómo está nuestro corazón y no engordar nuestro corazón, decir, voy a dar un diezmo bien gordo, ¿no? Voy a dar un diezmo bien gordo a, a, a las congregaciones para que vean que yo sí trabajo bastante. Ahí también vamos es lo que dice acá, ¿no? Y yo, wow, Señor, cómo Amós nos está sirviendo para ir puliendo esas cosas pequeñas en nuestra vida. Continuamos. Y esta hipocresía también la llevamos un poco a nuestras casas, ¿no? Con estos ejemplos que son muy chiquitos, pero que el Señor está también en estos temas. Puse estos dos ejemplos que a veces la mamá le dice al niño, basta de estar todo el día con el teléfono, cuando nosotros mismos pasamos con el teléfono todo el día. O cuando el papá le dice a la hija, mentir es malo, y el papá mismo está mintiendo. Entonces, esto que uno dice, ay, esto es chiquito a comparación de las fiestas solemnes, pero aquí estamos siendo ejemplos para nuestras generaciones, ¿no? Entonces, seamos de palabras y de actos de todo lo que nosotros hagamos. Aquí, perdón, el versículo 25 al 27. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel, dice Amós de parte del Señor. Más bien, obvio, no me ofreciste nada, más bien llevaste al tabernáculo de Moloc y de Kium, ídolos vuestros, o sea, sus ídolos, la estrella de vuestros dioses que hiciste, o sea, a ellos llevaste ofrendas y no a mí. Entonces dice en versículo 27, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Y como que Amos le dice, o sea, ustedes están pidiendo, o sea, el Señor dice, me hiciste sacrificio a mí, Mari, me hiciste sacrificio, o sea, estás pidiendo algo, llevaste completamente tu ofrenda a mí, pero tu corazón estuvo en los dioses ajenos o en cosas del mundo, ¿no? Entonces el Señor dice, por eso los llevaré más allá de Damasco, ¿no? Que eso quiere decir que los llevaré al exilio. Y algo similar, o sea, esto lo menciona Esteban, uno de los apóstoles Esteban, cuando estuvo al frente del Sanedrín, en Hechos 7. Hechos 7, hermanas, ahí lo ponemos como estudio, leer Hechos 7 en nuestra casa. Hechos 7 es hermoso. Todo lo que dice Esteban en Hechos 7 delante del Sanedrín, wow. Esteban les hace si ustedes quieren ver un resumen, mini resumen de todo lo que son los profetas, vayan a Hechos 7, lo que dice Esteban. Entonces, Esteban menciona estas palabras del profeta Amós, los menciona acá cuando dice, a partir de Hechos 7, versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen cultos al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas de sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y a las estrellas de vuestro dios Refán, figuras que hoy hiciste para adorarlas, por eso os transportaré pues a más allá de Babilonia. Pero me llama la atención el versículo 42 cuando dice, Dios se apartó y los entregó a que rindiesen cultos. Lo que nosotros vemos en el profeta Amós, lo que nos está diciendo esta profecía de Amós, en Hechos, Esteban, el apóstol, menciona de que todo lo que Amós vivió fue mandato del Señor. El Señor los entregó a que rindieran estos cultos. También tuvo un propósito eso. Entonces, Amós, yo me pongo en la posición de Amós, Señor, pero si tú mismo los entregaste, ¿para qué quieres que yo le vaya a hablar a ese pueblo? ¿No? Como cuando Ananías le dijo al Señor, nuestro Señor le dice a Ananías, anda a hablar a este Pablo
para que, para que recobre la vista. Y Ananías le dice, Señor, ¿por qué yo voy a hablar? No, si él mismo mandó a perseguir a los míos, a los de nuestro pueblo, y el Señor dice, anda, porque él es el elegido. Entonces yo me pongo a pensar acá en Amós, Señor, ¿para qué tú me envías a hablarle al pueblo cuando tú mismo lo vas a entregar, los entregaste a culto? No sabemos si Amós lo entregó a culto o no, no sabemos. Eso fue el mandato que el Señor lo mandó a Amós. Lo que sabemos en Hechos 7 por Esteban y por esta palabra del Señor, que la tenemos como traducción, es que el Señor los apartó y los entregó a que rindiesen curso. O sea, el Señor aprobó que ellos hicieran esto para, no sé, para ver hasta cuándo iba a durar su maldad, o quizás también para ver la grandeza del Señor en la salvación de su pueblo, para que veamos cómo el Señor dice, si bien los mando al exilio, pero ellos van a ver el poder mío para volverlos a traer. Y eso nos dice, hermanas, estamos, aquí ya culminamos con Amós, con este versículo. No tenemos conclusiones porque continúa esto en Amós 6. Lo que sí, lo que llegamos a entender, y le vuelvo a poner con esta imagen, es que en Amós 5, a través de este canto fúnebre, ¿no? De todo dolor, Amós lo que nos dice es que elijamos el camino de elegir al Señor, que los volvamos a buscar, nos apartemos del mal y amemos el bien y hagamos justicia. Entonces llevémonos esta imagen, que seamos como el hombre de rojo, que podemos andar solas, pero andamos con el Señor. Y con esto finalizamos, hermanas, este estudio de Amós, del versículo 5. Vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento. Padre, gracias por este tiempo. Señor, solo tú eres el dueño, Señor, de la verdad, Señor. Gracias por estas palabras del profeta Amós. Señor, te pedimos que lleguen a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestras hermanas, Señor, que podamos llevar estos consejos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, Señor Padre, a nuestras casas, Señor Papá, para que adoremos aún más tu palabra, Señor. Padre, no queremos ser como este pueblo, Señor, que te rinden homenaje, Señor, que cumplen tu palabra, Señor, pero que están con un corazón, Padre, desviado, un corazón contaminado, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que podamos purificarnos desde adentro, Señor, porque el exterior, Señor, tú lo arreglas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder trabajar con nuestro corazón. Aparta en nuestro corazón, Padre, toda hipocresía, toda maldad, Señor, todo afán, Señor papá, toda angustia, Señor, todo odio o resentimiento, Señor. Aparta toda aquella cosa, Señor, que no provenga de ti, Señor, y danos más de ti, Padre, para que podamos llevar tu palabra, Señor. Y así como el profeta Amós, Padre, ¿qué tenemos aquí en nuestras manos, Señor? Que podamos servirte, adorarte y llevar tu palabra, Señor, con las cosas que nos has dado, con los bienes, con la inteligencia, Señor, incluso con nuestro porte físico, Señor, papá. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Bendito y santo eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Qué lindo estudio. Gracias, Yamilita, por dejarse usar por el Señor. Aquí podemos ver claramente, queridas